¿Te has parado a pensar que pasamos mucho tiempo recluidos? Estamos como confinados en casa. Y esto, bueno, puede producir un poco de inquietud y de nerviosismo, especialmente las familias con los niños y las personas también que necesitan de alguna manera expansionarse, desahogarse. Pero te quiero decir que para nosotros los cristianos, eh, estar en casa, estar quieto, es parte de la disciplina cristiana. ¿Por qué? Porque en la quietud y en la tranquilidad también hay una fortaleza que viene de parte de Dios. Dice la Escritura en el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Eh, No cabe duda que es bueno estar quieto, porque vivimos en un mundo lleno de sustos, de cambios, de curvas por aquí, por allá, subidas, bajadas. La vida es emocionante, pero también tiene mucho estrés, tiene mucha nerviosismo. Parece que si nos sentamos y reposamos estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que tener un activismo, una actividad como para demostrar que estamos realmente bien, que estamos vivos, que estamos llenos de energía. Pero la Biblia dice que hay momentos en los que hay que reposar. Las circunstancias en España y en el mundo últimamente nos invitan al reposo, a la meditación, a la reflexión. Y quiero decirte que tampoco es malo. Isaías 30:15 dice, porque así dice el Señor a su pueblo, en el arrepentimiento y la calma está su salvación. Si alguien se pone muy nervioso ahora y sale a la calle de cualquier manera, igual no le va a pasar nada, pero podría coger de alguna manera el virus y podría ya no solo infectarse él, sino infectar a otros, sobre todo si se entremezcla en medio de la población. Es diferente si das un paseo en medio de un descampado, ¿no? O te paseas con tu perro o por tu cuenta, ¿no? Pero si estás en contacto con gente, lo más probable, según las informaciones que estamos recibiendo en España, en Italia, o ha sucedido en China y ahora en Estados Unidos, que está llegando ya a todo, al tope del nivel de contaminación del virus. Lo que te quiero decir es que la Biblia dice que eh, en esa calma está su salvación. En la serenidad y la confianza está su fuerza. Para el cristiano, la fuerza de Dios no es solo estar en un lugar donde hay mucho ruido, mucha fuerza de energía humana, un volumen, una música con mucho volumen. Ahí está la unción de Dios, el poder de Dios, etcétera. Hermano, hermana, quiero decirte que en la quietud y en la tranquilidad y en la paciencia, con paciencia salvaréis vuestras almas, dice el Señor en la Biblia. Está el poder de Dios también. El poder de Dios se puede manifestar en muchas situaciones. No hace falta producir un ambiente determinado para que el poder de Dios se manifieste. Dios es libre de actuar cuando y como quiera, ¿eh? Eso depende de Él. Pero lo que te quiero decir es que hay un propósito en la quietud y en la tranquilidad. Eh, yo creo que lo que va a pasar en este tiempo es que Dios nos va a llenar de su potencia para que luego cuando salgamos se note que hemos estado llenos del poder de Dios. Recibí un testimonio hace un par de días de un amigo mío que es doctor y es pastor además
de una congregación en Madrid y estaba en el hospital y dice que mientras estaba allí trabajando con los compañeros, las compañeras, y estaba enfrentándose a esa fuerza virulenta, ¿no?, del virus que está asolando Madrid, resulta que notaba la presencia de Dios. Dice, es como si estuviera en un retiro espiritual. Noto la unción de Dios, la inspiración, la fuerza de Dios. Y Dios me da oportunidades para transmitir esa esperanza a mis compañeros. Y la verdad, esto me tocó profundamente, porque está ahí con su mascarilla, con su protección, para frenar de alguna manera el virus, ¿no?, el ataque del virus, ¿no?, mientras trata con los enfermos, y dice eso, que Dios está ahí, que la fuerza de Dios está ahí. Esto es maravilloso. Y mirando en la historia de gente clásica cristiana que Dios ha usado poderosamente, por ejemplo, estoy ahora pensando en Madame Guyon, que fue una clásica francesa, mística francesa, de trasfondo católico, que fue llena de Dios a unos niveles extraordinarios. Ella habla de una profundidad, un crecimiento espiritual interior. Era una mujer de búsqueda de Dios, era una mujer de oración, era una mujer de comunión. Habla en alguno de sus libros, habla de la profundidad de la comunión con Cristo, los pasos del cristiano para profundizar en su vida espiritual con Cristo, ¿no? Y entonces estaba leyendo su biografía y en un momento determinado a esta mujer que fue perseguida por la Inquisición de su tiempo, resulta que fue encerrada en la Bastilla, la prison de la Bastilla, en París, que es donde se encerraban a los presos y a los condenados, muchas veces a muerte, a la guillotina, pero que los encerraban, en francés se dice esto, se dice un donjon, es como una celda, una torre que había en aquel lugar donde encerraban a los presos. Y esta mujer pasaba mucho tiempo ahí, estaba escribiendo, estaba meditando, estaba orando, estaba en la presencia de Dios, confinada en su celda. Y dice su biografía que cuando venían a visitarla y entraban dentro, cuando salían las personas de esa celda, salían con el rostro resplandeciente. Tal era la presencia de Dios que había en aquel lugar. Y bueno, esto es un ejemplo de cuando estudia un poco la historia de clásicos, santos, santas de la Iglesia cristiana, pues te das cuenta que te encuentras con personas así, o como Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, etc. Quiero decirte que hay una profundidad en Dios que descubrimos cuando estamos aislados y a solas con Él. También estaba pensando en David Brainer, que fue un clásico, es digamos, el abanderado de los misioneros modernos de hoy. Las personas se han inspirado con la vida de David Brainer. Un joven, vivió entre los años 1718 y 1747, muy joven, murió a los 29 años, pero estuvo ahí unos años, se fue muy joven a evangelizar a los indios de New Jersey, en Norteamérica, Delaware, que es los indios, la etnia de indios
de esa zona, precisamente, que fueron bendecidos por el ministerio de este hombre. Y este hombre pasaba muchísimo tiempo en una cabaña en el bosque, orando, buscando a Dios. Se aislaba. Y en ese aislamiento Dios le potenciaba, le hablaba, le llenaba, le capacitaba. Y cuando salía realmente para ofrecer un mensaje efectivo, un mensaje que venía directamente de la presencia de Dios, un mensaje que encendía los corazones que se entregaban a Cristo. Y en una ocasión estaba en una de esas reuniones con muchos, las tribus indias se habían reunido en un lugar para escucharle y su traductor estaba borracho. Y entonces había una presencia tal de Dios en la vida de David que el traductor se le fue la borrachera y fue lleno del Espíritu Santo. Esto es algo maravilloso. Y hubo un avivamiento tremendo. Se produjo un gran arrepentimiento. Se quedaron allí toda la noche, muchos llorando, quebrantados, de rodilla, clamando a Dios, pidiendo perdón. Y bueno, estalló el avivamiento entre los indios de esa zona del planeta. Te quiero decir que los momentos en que estamos recluidos, estamos aislados, estamos limitados en un lugar de espacio pequeño, ahí podemos entrar en las profundidades de Dios, podemos llegar a esos niveles que normalmente la vida de agitación no nos dan. Te animo a que busques a Dios en este tiempo, cargues las pilas, porque habrá tiempo para salir ahí fuera y compartir el Evangelio. Anímate, Dios está contigo, conmigo, con su pueblo. Dios te bendiga.